Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este domingo 15 de febrero, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro a través del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículo 15 al 20. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera, porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y Él conoce todas sus obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Queridos amigos, hoy entonces este libro de la sabiduría, justamente el Eclesiástico, nos hace una narración principalmente para que nos demos cuenta cuál es el famoso Arandukaat. Eva Peñan de Yaralaome Emma Becueñan de y que nosotros, por esencia, es decir, por nuestra misma condición humana, ya veré cómo hoy lleva, que nosotros tenemos que seguir desarrollándolo, evidentemente, lleva, porque ya de Yarome en de las cualidades y las riquezas, para que podamos hacer el bien, para que podamos desarrollarnos y ser felices en este mundo. Si quieres, ahí entra el aspecto de la libertad. La ñande añetete la yaipotano, añetete ñañe moya lleva, añañe piaje apobe y poná. Puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Pero vean interesante, si quieres, porque, queridos amigos, nosotros somos quienes decidimos nuestro camino. Ñandela ya eta ina shaya posebe ñande yara o yerurea she, shaya posebe y ponamía lleva, tena ñande abeika tuya es tranquilamente, shena y potay na ya posei, hashaya potape y bahía. Shahata contra los principios y los mandamientos del Señor. Ahora, ñande abeilla de cobe ñande pupeja ñandela ya decidía ñaina. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tus manos. Entonces, la haré caiceno añetena, bebe en el fuego. Hacia lo que quieras, extenderás tus manos. ¿Qué es lo que querés? ¿O querés quemarte o querés verdaderamente el agua de la vida? Ante los hombres están la vida y la muerte. Reiko se añetete, tapa ave reiko allá. Hoy se van de Jevipete y te ongue, alleva. La elección de la vida o la elección de la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Queridos amigos, vamos a pedir al Señor que nos dé ese discernimiento, verá la llana inteligencia y na lleva. Ya esa guaya y pa ponape y vaya. A ver ahora pues o peña de ye tu uta lleva. Haya guatata, haya güero guatata, peñan de yara o me añande. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.